a esta actividad, ya, bueno, que nos convoca a todos acá y que tiene por nombre esta clase abierta, Desarrollo Sostenible e Impacto Social Total, dictado por Alejandra Cabezas. Ella es coordinadora de nuestro diplomado en Marketing Responsable con Impacto Social, y en su tiempo libre, no, y en el resto de su jornada, lo dedica a, bueno, a ser la directora de Innovación y Sustentabilidad en Sagaz Consulting. Algunas normas de funcionamiento, bueno, como les dije previamente, están todos silenciados. Las preguntas las hacemos a través del chat. Los y las invitamos a que vayan dejando todas sus consultas, sus comentarios, nosotros les vamos a dar lectura. No damos lectura a todas porque a veces son muchas, pero recogemos todas sus inquietudes. Pueden hacer consultas, por supuesto, tanto de la presentación como de nuestro programa de diplomado. Y bueno, esta es una clase abierta de un tema que se aborda en el diplomado. Así que muchas gracias por asistir. Antes de que Alejandra comience, le voy a dar el paso a Jorge Fará. Él es el subdirector del área de Extensión, Educación Continua y Comunicaciones de la Escuela de Trabajo Social. Muy buenos días a todos y todas. Estoy muy contento de poder hacer esta presentación de esta clase en un contexto tan especial. Estamos en este contexto de pandemia, donde estamos la gran mayoría por teletrabajo. Ustedes podrán ver a mis espaldas un microondas, un pimentero, es lo que suele ocurrir, ¿cierto?, en estas instancias en las que tratamos de acomodarnos los espacios que podemos para poder escuchar de mejor forma y tener los mejores lugares con acceso a Internet, ¿cierto? Imagino que todos y todas estamos más o menos en una situación parecida. Y este contexto nos facilita, si bien ha sido un contexto muy complejo por lo que estoy planteando, donde se mezclan muchas cosas, sí debemos reconocer que ha favorecido la implementación de acciones como esta. Por una parte, poder acceder a una clase abierta de la profesora Alejandra Cabezas, a quien respetamos mucho por su trayectoria, por su conocimiento y a quien agradecemos además su participación en este diplomado en marketing responsable con impacto social. Y probablemente si no hubiésemos estado en este contexto de pandemia, difícilmente hubiésemos podido desarrollarse, no hubiese ocurrido desarrollar una cosa como esta. Además, nos favorece la posibilidad de poder contar con personas de distintos lugares de la región metropolitana, distintos lugares de Chile, pero también desde el extranjero. Así que un saludo muy especial a quienes, por supuesto que a todas las personas de la región metropolitana sin duda, pero también a quienes son de otras regiones como la región de Coquimbo, como nos dicen ahí, o quienes están en Argentina, en Venezuela, que nos escriben en el chat. La Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica siempre está muy preocupada de poder establecer un vínculo constante con las personas con el medio, entendemos nosotros, ¿cierto? Con las personas, las distintas personas y organizaciones de la sociedad. Y esto se materializa en un diplomado como este, de marketing responsable con impacto social, entendiendo que lo que ocurre en las organizaciones siempre tiene un efecto en los territorios, siempre tiene un efecto en las comunidades. Y una forma de vincularse está a través del marketing. Y tenemos que entender hoy día también que el marketing también tiene un componente importante de sustentabilidad. Es decir, la sustentabilidad no es solamente un componente teórico que forma parte de la administración general de las organizaciones, sino que hoy día tiñe todo lo que realiza. Entonces, sin más preámbulo, quiero dejarles con Alejandra, quien va a trabajar en esta instancia ahora ustedes con lo que tiene que ver con la idea del desarrollo sostenible social marketing y el impacto social total, que fue un trabajo que ella realizó. Les dejamos a todos y todas completamente invitados, no solamente a disfrutar de esta charla, de esta clase abierta, sino que también a conocernos más, a conocer nuestros programas, a conocer la escuela y a vincularse con nosotros en la instancia que ustedes lo necesitan y lo requieren. Pueden acceder a información, vamos a ir poniendo en el chat sobre cómo poder vincularse con nosotros para poder acceder a más información. Así que un gusto saludarles en este día, también por ahí de Paraguay, y que sea una muy bonita charla y clase abierta. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Bueno, muy buenos días a todos. Ahora sí ya es como viene el saludo oficial. Ya a mí me presentaron, yo soy Alejandra Cabeza, estoy súper contenta de estar hoy día aquí para conversar con ustedes de estos temas.
preparé una charla, no tenemos mucho tiempo, entonces el desafío es un poco complejo entre ver qué cosas generales para personas que conocen poco el tema y qué cosas como pueden ser más profundas o más interesantes para personas que ya están como más informados de todo esto. Así que vamos a hacer como una mezcla entre estos dos áreas de conocimiento para distintos tipos de personas que les interesa conocer o profundizar sus conocimientos sobre temas de sostenibilidad y sobre esta nueva vuelta o este nuevo paradigma que tiene que ver con dejar atrás una visión un poco más antigua de lo que es la responsabilidad social empresarial y ya empezar a trabajar sobre un concepto más amplio y más integrado que tiene que ver con el impacto social total. Así es que voy a proyectar mi pantalla, me gustaría que me confirmaran que se ve. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, tenemos acá, para comenzar, digamos, vamos a empezar a entender desde las bases, los principios, cómo funcionan estos conceptos. Cuando hablamos de desarrollo y que tenemos un modelo de desarrollo y que nos tenemos que desarrollar y tenemos que generar un desarrollo que sea sustentable, sostenible, ¿de dónde vienen estas concepciones? Y lo primero es que tenemos que entender que el desarrollo se relaciona a una acción o un efecto de desarrollar o desarrollarse en general, pero también implica una suerte de evolución hacia una economía con mejores niveles de vida. Y por otra parte existe el contrapeso, ¿no? Como qué es lo que significa no tener desarrollo, y esto lo calificamos o le ponemos el nombre del subdesarrollo, que implica una situación de un país o una región que no alcanza determinados niveles económicos, sociales y culturales, en el fondo mínimos para una existencia digna y coherente con el entorno. Y por esto se asume también que existe una clasificación de sociedades o de países con distintos modelos de desarrollo. Algunos de ellos tienen ciertos estándares resueltos en relación a su vida y otros no. Y dentro de los que no estamos, bueno, los países de América Latina y el Caribe en general, digamos, que estamos en esta situación menor, que nos faltan cosas para llegar a algún lugar, que no sabemos muy bien dónde es, pero a algún lugar vamos a llegar. Entonces, ¿qué significa esto o cómo se desarrolla en relación a cuando hablamos de un modelo de desarrollo y hablamos del modelo chileno? ¿Qué es lo que es un modelo de desarrollo? Es una forma específica que adquieren las distintas relaciones de producción, la organización económica y las políticas estatales en un momento determinado de la historia. Y acá confluyen decisiones macroeconómicas, confluyen ideologías políticas, confluyen una serie de elementos y de componentes que hacen que en el fondo cada país y cada sociedad establezca una forma en cómo pretende o espera llegar a ciertos estadios de desarrollo, en el fondo, como ciertos estándares, ciertos niveles de vida, que hablen del fondo o hagan un subrelato en relación a lo que es el progreso finalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este concepto de desarrollo? Este concepto permanece incuestionable por largo tiempo, por muchos tiempos. Se entiende que tenemos una especie de camino que recorrer donde hay un incremento permanente en la producción de riqueza, pero esta producción no tiene mucha referencia con respecto a la equidad o la inequidad que puede haber en relación a la distribución de esta riqueza. Y durante el siglo XX, tácitamente se llegó a asumir que en el fondo el desarrollo constituye un bien en sí mismo. Es bueno desarrollarse, hay que hacerlo como si fuera una suerte de evolución natural de las sociedades. Y de acuerdo con esto, viene apalancado de la idea o este concepto que solo el incremento del producto económico lleva a satisfacer las carencias de la población. Y como que todos nos pusimos un poco en este paradigma y en este carro del desarrollo y del progreso, y seguimos hacia adelante con lineamientos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las organizaciones de las Naciones Unidas, etc. Fue como todos vamos hacia ciertos estándares y ciertos límites que se definieron, por supuesto, en el primer mundo o en estos países desarrollados y que todos deberíamos seguir en esa línea. Entonces, ¿cómo nace la preocupación por el desarrollo sustentable? ¿A partir de dónde? ¿Cuáles son los puntos de inflexión desde donde empezamos a conversar y a entender estas cosas? Y tenemos como 4 momentos o 4 elementos fundamentales de cómo esto ocurre. Por una parte, entendemos que hay un proceso de industrialización y de desarrollo, y esto se suma a los patrones de consumo que afectan significativamente la disponibilidad de recursos y la calidad de los recursos naturales que son necesarios para vivir. Por lo tanto, tenemos con este desarrollo y este crecimiento estos patrones que en el fondo nos hacen cuestionar esto.
¿Qué implica este desarrollo? Que se comprometen las posibilidades de las generaciones futuras para contar con medios para mantener o para mejorar su estándar de vida. Tal cual, sin más. Por lo tanto, el modelo económico actual o los distintos modelos económicos que existen hoy día en nuestra sociedad es criticado porque llevan a la degradación de recursos y estos recursos en el fondo importantes como el suelo, el agua, el aire, los recursos marinos, forestales y ecológicos, y con esto, como consecuencia, vemos que también estos son modelos que contribuyen a aumentar la pobreza y la brecha que divide a los países más ricos de los países más pobres, y también dentro de cada sociedad la distancia entre los más ricos y los más pobres. Por lo tanto, acá como resultado tenemos un círculo vicioso que es como una especie de trampa, en el fondo, como un punto lleva al otro, y es muy difícil salir desde este lugar con esta visión que tenemos y este paradigma que tenemos de lo que constituye el desarrollo y el crecimiento. Entonces, parte de esto, como resultado, surgen iniciativas como el Círculo de Roma, establecen criterios y definiciones como si las presentes tendencias de crecimiento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la degradación de recursos continúa sin cambiar, continúa de manera inalterada, los límites de crecimiento en el planeta se van a alcanzar en algún momento dentro de los próximos 100 años. Y esta declaración, lo triste de esta situación, es que fue realizada en el año 1972, cuando se establecen en el fondo los límites del crecimiento, y eso es hace ya 50 años. O sea, si tomamos y actualizamos estas declaraciones del Círculo de Roma desde ese momento de la historia, estamos ya pensando en que estamos atrasadísimo con todas estas promesas y estos cuestionamientos que nos hicimos hace ya 50 años. O sea, estos temas no son nuevos. Para muchos de nosotros nos pueden parecer más o menos nuevos porque tienen que ver finalmente con las agendas de cada sociedad y de cada país, pero no son temas nuevos en lo absoluto, y además, a medida que van pasando los años, empezamos a entender que esto es cada vez más crítico. Tenemos acá un recuadro que va mostrando cuántos planetas necesitamos si la población viviera como estos distintos países. Este es un gráfico del 2017 que va mostrando, en el fondo, si seguimos con las pautas de consumo y de industrialización que tienen países como Australia y Estados Unidos, necesitamos 5 planetas. Y así en adelante, en el fondo, todos estos países van colaborando, en el fondo, con este nivel de necesidad que finalmente nosotros tenemos, y para cómo vamos, y eso que esto es del año 2017, necesitamos un planeta, 7 para, el fondo, satisfacer las necesidades que tenemos hoy día. O sea, estamos absolutamente en deuda con los recursos que estamos desarrollando y, y gestionando en relación a esto. Por lo tanto, tenemos acá que pensar y repensar todas estas instancias y estas problemáticas, en el fondo, que nos llevan a entender qué estamos haciendo finalmente, cómo nos estamos desarrollando, qué recursos estamos usando. Entonces, bien, ¿qué es el desarrollo sustentable desde esta óptica? ¿Cómo lo definimos? ¿O cómo ha sido definido por las Naciones Unidas? Y esto a partir de los primeros esfuerzos de juntémonos y pensemos qué podemos hacer, y esto ya viene del año 1987, por lo tanto, nuevamente, no es novedad. Dice que el desarrollo sustentable implica satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Y este concepto, en el fondo, lo que permite es contemplar que existe un progreso económico y material que debe estar en equilibrio con el bienestar social y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Por lo tanto, tenemos acá una visión de, es como eureka, nos damos cuenta que en realidad necesitamos integrar distintas cosas, distintos elementos para, en el fondo, generar un tipo de desarrollo que nos incluya a todos, que sea holístico, que sea integral y que nos permita generar mejores estándares de vida para todos sin perjudicar las generaciones que vienen. Y desde acá lo que se estableció inicialmente como sostenibilidad o desarrollo sostenible es básicamente contemplar 3 grandes elementos: el componente social, las comunidades, los impactos de las comunidades y el desarrollo de las personas; el cuidado del medio ambiente y el desarrollo del medio ambiente de manera responsable, eliminando la contaminación, cuidando la flora, la fauna, etc. Y por otra parte también la economía, cómo gestionar, en el fondo, estabilizar la economía, cómo generar un buen PIB, cómo generar un crecimiento que sea más estable, evitar crisis económicas, etc. Y cómo se empiezan a interactuar, digamos, estos distintos componentes, es entender que
el componente económico con el social implica un desarrollo que sea más equitativo para todos. Dentro de la sociedad con el medioambiental es que esto se transforme en una estrategia soportable finalmente en largo plazo, y dentro de lo económico y lo medioambiental es que esto sea viable, y desde acá confluyen en el fondo las problemáticas del mundo de la minería, del mundo de las forestales, el fondo, todas las industrias que implican un impacto considerable al medio ambiente y también a las comunidades, de paso. Entonces, ¿qué requiere el desarrollo sustentable para existir o para que sea efectivo, para que se pueda ejecutar? En primer lugar, es entender que el crecimiento económico no es suficiente. El crecimiento económico no basta para resolver los problemas del planeta. Los aspectos sociales, económicos y ambientales de cualquier actividad que estemos desarrollando, que estemos considerando, están vinculados, están hipervinculados. Pensar que son elementos aislados o que son componentes que no se topan unos con otros es un error. Y es una falacia que tal vez nosotros creemos de nosotros mismos finalmente. Es como pensar que estamos solos en el mundo y no tenemos ningún sistema de cooperación e interacción con nadie más. Y lo mismo ocurre con las organizaciones. Y por otra parte, entender que la naturaleza hipervinculada o intervinculada del desarrollo sostenible requiere fundamentalmente que se trasciendan fronteras, fronteras administrativas, fronteras geográficas, fronteras institucionales, que permitan coordinar estrategias y tomar decisiones adecuadas en pos del bienestar del mundo. Y nada más claro que la pandemia que estamos viviendo hoy día para entender que necesitamos esto. O sea, un país que resuelve el problema del COVID y tiene a toda su población vacunada, tiene que entender que tiene vecinos y que tiene personas que viajan y que tienen familia en otras partes del mundo, y que esto, uno sin otro no existimos finalmente. Si al final los países son construcciones políticas, pero ambientalmente es un planeta donde todos coexistimos. Entonces, es pensar que las fronteras, dado que ya no tenemos fronteras digitales, ¿qué es lo que pasa finalmente con las fronteras políticas, las fronteras físicas, las fronteras económicas? Entonces acá necesitamos hacer un giro de pensamiento en relación a esto, que es fundamental. Por lo tanto, ya teníamos tres elementos. Teníamos planeta, ¿cierto? El cuidado del medio ambiente, cómo proteger nuestros recursos naturales y el clima para las generaciones futuras. Después tenemos a las personas o a las comunidades o a las sociedades, que tiene que ver con cómo vamos a terminar la pobreza y el hambre en todas sus formas para asegurar un desarrollo digno y más equitativo para las personas. Y por otra parte tenemos el sector económico asociado a la prosperidad, que lo que permite es asegurar vidas satisfactorias en armonía con la naturaleza. Y acá tenemos tres de las 5 P's del desarrollo sostenible, del que hablamos hoy día, como una traducción de las 4 P's del marketing tradicionales. Y a esto se suman estos dos elementos adicionales. Primero, las alianzas estratégicas, los partnerships. Cómo se pueden implementar alianzas significativas entre distintos componentes, distintos grupos de interés, distintos stakeholders de la sociedad, para lograr generar un mayor desarrollo e hipervincular estos distintos elementos. Y por otra parte, además, hacer todo esto en armonía y con sociedades más inclusivas, en paz en el fondo, que es lo que todos deseamos finalmente. O sea, nadie quiere vivir en una sociedad en conflicto, con incertidumbre constante con respecto a la violencia, y esto aplicado en el fondo a nivel mundial. Nuevamente, estas 5 P's del desarrollo sostenible tampoco es algo nuevo, pero sí es parte como de esta hoja de ruta de empezar a entender cómo tenemos que vincular las organizaciones a la sociedad y viceversa. Entonces, ¿qué tenemos como consecuencia de esta visión y de estos cambios de paradigma? Que tenemos que empezar a pensar el desarrollo humano desde la escala humana, en el fondo, y entender que las necesidades que tienen las personas, que tenemos todos los humanos, no son infinitas, no son imposibles de alcanzar, no son imposibles de abarcar. Y para quienes venimos de estudios de marketing, tenemos súper incorporada la pirámide de Maslow dentro de nuestra formación. Y desde acá lo que vemos es que existe un esfuerzo teórico, que es súper antiguo también, de entender que las necesidades humanas tienen una jerarquía, tienen un orden y una estructura. Y ese orden y esa estructura implica que hay ciertos estadios básicos y otros que son más sofisticados de ir alcanzando para lograr un desarrollo personal y un desarrollo social que sea más amplio, que nos lleva a esta autorrealización, en el fondo, a esta felicidad entendida como logré ciertas etapas y cumplí con muchas cosas de mi vida. ¿Y qué nos muestra esto finalmente? Que existe jerarquía y elementos que aparentemente, por alguna razón, son más importantes que otros. Y
un tema que nuevamente nos pone esta pandemia de frente es cuestionar estos modelos y decir, ¿sabes qué? En realidad nosotros no somos nadie solos. Nosotros tenemos necesidades sociales que son tan importantes como comer. Por lo tanto, este tipo de esquemas son nuevamente cuestionables y debiéramos pensar maneras diferentes de entender las necesidades. Cuando hablamos de los bienes básicos o fundamentales, y dejamos fuera la cultura, dejamos fuera los libros, dejamos fuera finalmente lo que nos hace humanos y no animales, estamos escindiéndonos. Entonces, desde acá, nuevamente, es entender y repensar las necesidades desde un foco asociado al desarrollo humano. Y desde aquí existen distintas teorías y distintos paradigmas. Yo les voy a mencionar un pequeño caso que tiene que ver con la teoría del desarrollo a escala humana, que está desarrollado por Manfred Max Neef, Martin Hoppenheim y otros autores más, donde establecen un marco de las necesidades, donde finalmente se establece que las necesidades son pocas, son finitas y además son bien clasificables. Y este esquema lo que nos muestra es que las necesidades humanas finalmente son constantes a través de las culturas humanas y son constantes a través de los periodos históricos. Lo que se hace finalmente de manera diferente es entender que las estrategias para satisfacer esas necesidades son las que cambian con el tiempo y entre las culturas. Y por otra parte, es un sistema donde no existen jerarquías. Se asume que son necesidades simultáneas, son complementarias y no comercializables. Por lo tanto, no tenemos esta jerarquía de definir esta necesidad es más importante que esta otra. Y de acuerdo a esto, se define una matriz que tiene 9 necesidades fundamentales, que son las que existen acá en la columna de la izquierda: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Y estas necesidades además tienen una caracterización por categorías existenciales, que tienen que ver con el ser, con el tener, el hacer y el estar. Y finalmente acá nos permite entender un marco general que nos llama a identificar cuáles son nuestros modelos de desarrollo o nuestras oportunidades de negocio para ver dónde nosotros podemos satisfacer estas distintas necesidades y cómo lo podemos hacer de una manera que sea responsable, equitativa y justa para un mejor bienestar. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que finalmente nos estamos dando cuenta? Que la crisis actual nos permite cuestionar y evidenciar con mucha más claridad cuáles son nuestras reales necesidades, qué es lo que realmente necesitamos. ¿Necesitamos tanto de una cosa o tanto de otra? Cuestionamos nuestras pautas de consumo. ¿Realmente el nivel de consumo que teníamos hasta ahora sigue siendo el mismo o no? Y nos damos cuenta nosotros en nuestros hogares, finalmente, todos los días con las decisiones de compra que tomamos, el tipo de alimento que compramos, cómo distribuimos nuestros procesos de compra. En general, desde el nivel más pequeño, esto lo evidenciamos y nos damos cuenta nosotros mismos. ¿Qué es lo que compramos hace 2 años y qué es lo que compramos ahora? Desde lo más básico hasta lo más sofisticado. Todo esto ha cambiado. Por lo tanto, la sustentabilidad que nace ahora desde esta óptica implica cambiar la manera de pensar el desarrollo de una forma estructural. Impone límites al crecimiento productivo, al consumo de los recursos y a los impactos ambientales, mucho más allá de la capacidad de aguante del ecosistema. Y por lo tanto, podemos empezar a discutir otras tendencias que vienen de la mano con el desarrollo sostenible, que son, por ejemplo, el decrecimiento. Y desde acá ver qué nuevas formas de desarrollo y el fondo podemos tener que puedan impactar menos en términos de daños colaterales o externalidades negativas a la sociedad y generar, por otra parte, mucho mayor valor. Por lo tanto, de acá nos vamos a un cambio obligado, que lo vamos a poner entre guiones, pero yo sí considero que es obligado a la situación en la que estamos hoy, de paradigma. Entonces tenemos modelos de desarrollo que vienen desde el Total Shareholder Return, que significa en el fondo esta visión de cómo yo le respondo como organización o como empresa a los accionistas, cómo yo genero un retorno de inversión que sea relativamente responsable, pero en el fondo todo lo que yo voy logrando está en favor del desarrollo de la organización y de la empresa, versus este foco hacia el impacto social total, que tiene que ver con, o en inglés, Total Social Impact. Y acá este cambio de paradigma tiene que ver justamente con cómo nosotros entendemos el rol de las organizaciones o de las empresas en la sociedad o con la sociedad, con el medio ambiente o en el medio ambiente o interviniendo el medio ambiente.
El TSI, ¿qué es lo que significa? Es un beneficio total para la sociedad de los productos, servicios, operaciones, capacidades básicas y actividades de una empresa. Considera todos estos elementos. Y la manera más interesante que nosotros podemos tener para finalmente aprovechar este TSI es usar la raíz del negocio. ¿Cuál es el negocio principal? El core business. Generando un enfoque que produzca iniciativas que sean escalables y que sean sostenibles. Y cuando esto se ejecuta correctamente, este enfoque mejora también el retorno de la inversión, en el fondo el Total Shareholder Return a largo plazo, también a mediano plazo, y esto va de la mano con reducir riesgos, los riesgos y las externalidades negativas que generan hoy las empresas, abriendo nuevas oportunidades. Por lo tanto, este enfoque le permite a las compañías sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino que además prosperar, en el fondo, porque estamos haciendo las cosas con un foco y un punto de vista diferente. En términos gráficos, ¿cómo se entiende esto? Este es el modelo a la izquierda de responsabilidad social corporativa tradicional, en el fondo, como lo hemos visto hasta ahora. Y acá, ¿qué es lo que vemos? Que el impacto social se ve y se percibe y se busca de manera separada a la organización. Vemos que lo que se preocupa a la empresa es generar valor para los accionistas, para los inversionistas, y generar decisiones y tomar decisiones que permitan la longevidad de la corporación. En el fondo, ¿qué acciones yo voy tomando, qué decisiones tengo para el mediano y largo plazo? Y por otra parte, yo desarrollo algunas acciones de responsabilidad social como un nice to have, como qué bueno es si es que lo tengo esto, y esto me puede ayudar a mejorar un poco mi imagen de marca, mi reputación corporativa, y eso me va a permitir permanecer de mejor manera dentro de la sociedad, tener licencia social para operar y permitir en el fondo que mi empresa siga existiendo de alguna manera. Ahora, ¿qué implica este giro? Y este giro al que me gusta a mí decir obligado, porque en realidad es como el sueño que tenemos las personas que respiramos sostenibilidad, tiene que ver con esta opción de impacto social total, donde se busca una visión bastante más integral en la estrategia para la generación de valor, donde la responsabilidad social no es algo que, oh, tal vez podríamos hacer algunas acciones responsables y esto sería súper bueno para todos. Es como, si no hacemos estas acciones de responsabilidad y no las relacionamos y no las incorporamos a nuestro modelo de negocio, la probabilidad de desarrollo y de subsistencia y de existencia básicamente de las organizaciones está en jaque. O sea, ¿cómo de aquí en adelante podemos seguir trabajando y relacionarnos de la misma manera cuando por otra parte tenemos resultados de encuestas que nos dicen que las empresas no tienen, en Chile por lo menos, prácticamente ninguna confianza y tenemos una crisis de confianza tremenda? O sea, si es que aquí no existe un giro, hay muchas organizaciones que van a morir porque no van a tener más una licencia social para operar. Entonces, el TSI como enfoque es una suma de medidas y de evaluaciones, no es una sola métrica. Y las empresas debieran usar este enfoque para dar forma a su estrategia completa. Por eso, por una parte, el impacto de una empresa debe incluir a todos los productos, servicios, sus operaciones y sus iniciativas de responsabilidad social corporativa. En el fondo acá, la responsabilidad social no queda out, no es como algo que tenemos que dejar de hacer. La responsabilidad social se incorpora al desarrollo de la organización. Y esto también incluye el resultado de decisiones explícitas que una compañía toma para ajustar su negocio principal y crear beneficios sociales positivos. Por lo tanto, involucra estos dos elementos actuando de manera mancomunada, coordinada, de cooperación interna. Por lo tanto, ¿qué involucra el TSI? En primer lugar, es desarrollar beneficios intrínsecos para la sociedad, que pueden ser de un producto o un servicio, por ejemplo, un medicamento que salva vidas o un préstamo bancario que permite a un agricultor comprar un arado. En fondo, ¿qué elementos van en directa relación y en directo beneficio de la sociedad? Por otro lugar, podemos ver también empleos que se crean como resultado de los materiales que compra una empresa y los servicios asociados con la cadena de suministro de la empresa. Y esto también, por supuesto, va más allá de crear empleos, sino que crear empleos dignos, con salarios éticos, con políticas de comercio justo, etc. O sea, van sumando elementos más allá de la simple creación de empleo. Luego tenemos prácticas comerciales que también están adheridas a reglas comerciales éticas y políticas de contratación inclusivas que afectan directa o indirectamente a la sociedad y a las comunidades donde opera cada organización.
Y finalmente vemos también el impacto al medio ambiente, tanto negativo en el fondo como la huella de carbono que establecen las distintas operaciones, o positivo como innovaciones que reduzcan la contaminación. Por lo tanto, el TCI va sumando todos estos distintos elementos desde adentro hacia afuera de la organización y viceversa. Entonces, todas las prácticas que se desarrollan tienen un impacto tanto en el TCR como en el TSI. Vamos a ir viendo acá qué es lo que ocurre tradicionalmente o lo que existe como una visión en relación a la salida de esto. El peor escenario o situación donde nos podemos encontrar como empresa es tener prácticas que aumentan los riesgos o que resultan en accidentes o escándalos. Escándalos ambientales, derrames de petróleo, incendios, políticas laborales injustas, trabajadores en huelga, todo ese tipo de cosas en el fondo tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos que estamos en riesgo. Ahora, muchas compañías lo que hacen para salir de esto o para tratar de neutralizar este tipo de prácticas es externalizarlas con ONGs, por ejemplo, con organizaciones sin fines de lucro, con fundaciones que de alguna manera neutralizan tangencialmente estas malas prácticas que tienen las organizaciones. Si yo genero mucho CO2, compro bonos de carbono, por ejemplo. Entonces acá busco una manera como de te ayudo a ti y tú me ayudas a mí, con una cooperación que es un poco indirecta y no está involucrada en el negocio per se. Otra manera que han tenido las organizaciones y las compañías para salir de esto, para generar también mayor retorno, tiene que ver con la filantropía corporativa. Y desde acá vemos básicamente como las nociones tradicionales asociadas a la caridad, a yo dono dinero yo dono dinero a la Fundación Teletón una vez al año, yo dono computadores a una escuela vulnerable en una región del sur de Chile, etc. Como son actividades aisladas que tienen que ver básicamente como con estos regalos y que no involucran necesariamente la actividad de la organización. Mejor que esto, como ya les había mencionado, en primer lugar, crear productos o servicios, innovar, que tengan valor social intrínseco. Y con esto ya nos ubicamos en una posición que es mucho mejor, porque finalmente si creamos algo que va en bien de las personas y del ambiente, ganamos licencia para operar, licencia social en el fondo, tenemos el permiso de las personas, tenemos la fidelidad de los consumidores, tenemos la lealtad, entonces nos abre caminos para seguir existiendo y seguir operando. ¿Cuál es el mejor escenario donde podemos estar? El mejor escenario donde podemos estar es usar el propósito del negocio para hacer contribuciones positivas a la sociedad. Cómo reformamos el negocio desde dentro, desde sus bases, desde sus orígenes, para transformar la sociedad, para agregar valor para todos, extendido abiertamente. Ahora la misión, la visión, los valores, y también con lo que esperan los consumidores y las consumidoras y los ciudadanos en el fondo de las comunidades que tenemos a nuestro alrededor. Luego de eso, cómo construimos un portafolio de iniciativas que sean escalables y se anclen en el origen del negocio. A mí no me sirve mucho si mi negocio es... me quedo un poquito en blanco. Si mi negocio son, no sé, el cultivo de plantas, ¿de qué me sirve a mí colaborar con una iniciativa de educación para adultos mayores? Poco y nada. Si yo tal vez incorporo adultos mayores en mi proceso de cultivo y genero trabajo y además una política educativa, bueno, tal vez por acá voy mejor. Luego de esto, desarrollar alianzas para amplificar el impacto, definir objetivos y medir los resultados, y para esto también existe una serie de indicadores que se pueden generar, existen los reportes de sostenibilidad, existen muchas herramientas para definir esto. Conectar con los grupos de interés en los asuntos que más les importan, conversar con las comunidades, conversar con las personas, establecer diálogos difíciles. Eso es un proceso que hay que realizar. Conectarnos con las personas. Después, hacer esta política de impacto social total integral a la organización para comprometer a los inversionistas, y esto por supuesto también atrae a nuevos accionistas, a nuevos inversionistas que esperan que su retorno sea positivo, y porque por ende lo que buscan es generar valor también y que su inversión no se vaya a la basura con una empresa que tiene prácticas cuestionables. Y de acuerdo a eso, establecer una correcta gobernanza corporativa, un gobierno corporativo que permita regular las acciones y las decisiones y las prácticas de la organización, y junto con ello implementar incentivos para que esto finalmente se haga. Y como vivimos en un mundo absolutamente incierto, donde todo cambia todo el tiempo, esto es un ciclo que tenemos que ir
revisando constantemente y rearticulando de acuerdo a la nueva información que vamos obteniendo. Podemos nosotros definir un plan y tener una hoja de ruta, pero esa hoja de ruta tiene que ser flexible y tiene que ser permeable para que nos permita reaccionar y tomar decisiones y gestionar cambios para no solo subsistir o sobrevivir, sino que además hacerlo de la mejor manera posible, o sea, saltarnos todo esto. Y esto justamente tiene que ver con lo que estamos viendo hoy. Y siento que lamentablemente, pero también a favor, la pandemia y esta crisis del coronavirus ayuda a que nosotros revisemos todos estos puntos, a que veamos, nosotros tenemos, y si somos una organización que ya tenemos un plan de sostenibilidad y tenemos nuestros objetivos y tenemos una hoja de ruta, bueno, esto hay que revisarlo de nuevo, porque estamos en una situación global donde todo cambia. Por lo tanto, es lo que nos servía hasta ahora, ahora ya no nos sirve. A las personas lo que les importaba hace 2 o 3 años atrás, ahora no les importa, les importan otras cosas, las comunidades necesitan otras cosas, el medio ambiente necesita otras cosas. Por lo tanto, tenemos que nuevamente revisar, nuevamente incorporar y observar cómo vamos generando nuestro desarrollo como organización. Por lo tanto, nos encontramos con un marco amplio de opciones, iniciativas y objetivos que están desarrollados por las Naciones Unidas, y esto también no es nuevo. Lo que sí es que resulta como una especie de marco de referencia también, como que bueno sería si lo tenemos, los compromisos que se establecen son laxos con respecto a cómo lograr y cumplir con todos estos distintos objetivos. No se sabe realmente si al no cumplir lo que hacemos finalmente es como atrasar el plazo, que es lo que muchas veces hemos visto que ocurre con los acuerdos como de París, por ejemplo, pero de todas maneras sí constituyen una definición estratégica básica que nos permite a nosotros también observarnos como organización y como personas, las decisiones que tomamos y ver qué recomendaciones existen y qué podemos hacer para generar el fondo mejores resultados y resultados también más integrados. ¿Qué tenemos? Y vamos a enfocarlos un poco en algunos de estos para ver qué es lo que ocurre a nivel mundial y en algunos casos chilenos con algunos de estos indicadores. En primer lugar, vemos el número 1, el objetivo principal que tiene que ver con el fin de la pobreza en todas sus formas. Y acá, de los últimos análisis y reportes que tenemos de la ONU, es que existe algo bien crítico con respecto a cómo nos planteamos objetivos y métricas para sustentar en el fondo todo esto y para superar la pobreza. Y la primera crítica que se realiza es que el umbral de pobreza que se establece por el Banco Mundial es tan bajo, tan pequeño, que esto permite que muchas organizaciones y muchos gobiernos puedan declarar que hay progreso donde realmente no los hay, porque finalmente el umbral que se establece es demasiado mínimo o demasiado miserable como para decir superamos la pobreza en un determinado porcentaje. Y junto con esto se establece que el crecimiento por sí solo, finalmente como una métrica para asumir que esto permea la base de la población, no es suficiente y se requiere de una redistribución mucho más robusta de la riqueza. Por lo tanto, esto sí, como así, no contribuye a combatir la pobreza, y lo que hace la pandemia del coronavirus finalmente es solo empeorar esta situación. Como datos generales, vemos que incluso antes de la pandemia, 3.4 o 3.400 millones de personas, casi la mitad del mundo vivía con menos de $5,5 al día, y esta es una métrica que en el fondo no ha cambiado mucho desde 1990. Por otra parte, se observa que el índice de pobreza multidimensional, donde participan 101 países en desarrollo, arroja una tasa de pobreza del 23%, y ni siquiera con la línea de pobreza tan baja establecida para lograr este objetivo de fin de la pobreza en todas sus formas, va a ser alcanzada para el 2030. Y junto con esto, la pandemia mundial de este virus ha llevado a más de 250 millones de personas al borde de la inanición, y esto va a empujar a 176 millones por debajo de la línea de la pobreza, lo que frustra, por supuesto, el desarrollo de la agenda y el cumplimiento de la agenda. ¿Qué pasa en Chile? Perdón, me salté algo que era importante. Frase de Philip Alston: los beneficios del crecimiento han ido a los más ricos, y por este motivo el mundo necesita nuevas estrategias, una auténtica movilización, potenciación y responsabilidad. Junto con esto, nos vamos a cómo se evidencia estos datos en Chile. En relación del fin de la pobreza, y estas son noticias recientes, esto no alcanza a ser ni siquiera mi opinión personal, tenemos que 2,3 millones de personas de clase media caen a la vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, finalmente es pobreza, porque nos gusta usar esa palabra de lo vulnerable. Para mí es como
¿Vulnerable a qué? Si ya eres pobre, eres vulnerable a todo, como esto es un poco más crítico que eso. Y esto a causa de la pandemia. Y esta noticia la observamos a partir de este estudio del Banco Mundial, ahora el 5 de abril. 2 días después, otra noticia, mismo medio. El ranking Forbes muestra que los millonarios chilenos aumentan su fortuna en un 73% pese a la pandemia. Por lo tanto, tenemos acá cómo nosotros logramos reducir la pobreza en todas sus formas como país o sociedad, y al mismo tiempo cómo conseguimos este otro objetivo que tiene que ver con el objetivo 10, que es reducir las desigualdades. Son las noticias. Esto es lo que tenemos. Otro objetivo que me parece importante ponerlo como dato tiene que ver con el acceso a agua limpia y saneamiento. Y en la pandemia que estamos viviendo, por supuesto que tenemos muchas inequidades en quienes pueden pasar una mejor o una peor pandemia, los que tenemos el privilegio de poder trabajar desde nuestras casas versus las personas que en el fondo tienen que trabajar fuera de la casa en todos los entornos que esto significa. Y más allá de ello, cuando están en situación de pobreza y pobreza extrema, donde vemos que hay un 16,8% de hacinamiento en el primer quintil, en el fondo, donde hay 77.000 familias que viven hacinadas, y esto no es un dato tan actualizado del 2021, por lo tanto, hoy día esto por supuesto puede ser mucho mayor, con personas que pierden el trabajo, pierden fuentes de ingreso y se van a vivir con otros familiares, por lo tanto los niveles de hacinamiento también aumentan. Y por otra parte tenemos que el 22% de viviendas en campamentos no tienen un sistema de agua potable. Y esto también nos pone en jaque con respecto a cómo controlamos esta situación de pandemia y cómo la reducimos si es que tenemos personas que no tienen acceso a agua. Básico, ¿no? Desde un punto de vista un poquito menos básico, pero también igualmente importante, tiene que ver con el ítem de igualdad de género, donde esta pandemia implica retroceso en la participación laboral femenina. Chile ha sido un país muy lento en incrementar su participación laboral femenina, lo ha hecho progresivamente y con un aumento también escalablemente mayor y superior durante los últimos años. Pero esto significa que con esta crisis las mujeres vuelven a sus casas, vuelven a hacerse cargo de sus hijos, y porque finalmente además donde esto afecta no es en los altos cargos, donde sí ha habido un leve crecimiento de mujeres participando en cargos importantes, en directorios de compañías, etcétera, pero sí el impacto está en los cargos medios y los cargos bajos. Por lo tanto, esto en términos estadísticos hasta ahora lo que representa es un retroceso de las mujeres en 10 años, según estudios de la CEPAL. Y me gustaría ir cerrando esta conversación de hoy día con algo positivo dentro de todas estas tragedias y estas cosas horribles que estamos viviendo, que tiene que ver con que desde la necesidad siempre surgen oportunidades para innovar y para generar valor y para repensar las cosas. Y acá les quiero mostrar una iniciativa que se publicó en la prensa hace un par de días sobre un proyecto de Mercado Lo Valledor que va a crear sopas y compotas a partir de residuos vegetales. Y este proyecto ataca o se dirige a 4 objetivos: al hambre cero, a la salud y el bienestar, a la producción y consumo responsable y a las alianzas para lograr objetivos. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este proyecto? Primero, hay un dimensionamiento de que se generan anualmente 5.000 toneladas de excedentes de desperdicio orgánico al año, considerando hojas, tallos y otros vegetales que terminan en la basura. Finalmente, esto no es solo un problema de desperdiciar alimentos, es un problema también de contaminación. O sea, esta es basura orgánica que genera gases de efecto invernadero, por lo tanto, es también una métrica súper compleja de resolver y de sustentar. Por lo tanto, con el fin de solucionar la contaminación, recuperar alimentos y además permitir el acceso a alimentación saludable a miles de personas en situación de vulnerabilidad, hay una alianza entre el Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria con la Universidad Bernardo Higgins para generar una sopa de verduras y una compota de frutas con estos alimentos descartados que están en buen estado y que están asociados con la Fundación Banco de Alimentos de Lo Valledor. Por lo tanto, lo que se busca con este proyecto es traducir esas 5.000 toneladas de excedentes alimentarios en 25 millones de raciones de alimentos a entregarse de manera gratuita a los beneficiarios de esta fundación. Y se estima que por una ración de sopa o una compota se puede aportar hasta el 20 o 30% de los requerimientos nutricionales diarios
de minerales y vitaminas que necesita una persona adulta, mejorando, por supuesto, la calidad de la alimentación que reciben cientos de personas en Chile. La cantidad de personas que consumen las recomendaciones mínimas de 5 porciones de frutas y verduras al día es extremadamente baja, por lo tanto, por supuesto, aquí es una iniciativa que genera mucho valor. Yo destaco esta iniciativa porque no es la primera que conozco en relación a esto. Me ha tocado dirigir proyectos de título en relación a innovación, justamente pensando en cómo podemos tal vez desarrollar soluciones de almuerzo para personas que trabajan fuera de su hogar a bajo costo, con el rescate de alimentos en desperdicio y situaciones parecidas. Y lo que a mí en lo personal me gustaría ver mucho más es organizaciones comprometidas con desarrollar este tipo de iniciativas que van en el bienestar y en el beneficio de todos. Eso sería por hoy día. Mi presentación, dejo abierto a alguna pregunta o comentario de la audiencia que Alexandra nos podrá comentar. Y también, bueno, ustedes tienen los datos de información de acceso al programa. Por supuesto, también les dejo datos de contacto sobre los otros procesos y estudios e iniciativas que nosotros hacemos también desde la consultoría, como parte también de lo que colaboramos en conjunto con este programa. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Si tenemos varias preguntas en el chat, comentarios también acerca de la calidad de la presentación. Así que, bueno, no los podemos leer todos, pero las personas, los participantes están muy contentos por esto. Mira, como terminaste hablando de esto, voy a partir por estas preguntas y pregunta, ¿dónde se puede encontrar más ejemplos de iniciativas como la de Loba Alledor? Bueno, en la prensa siempre hay. Existen algunos sitios. Hay un sitio en español que es mexicano, que es súper interesante, que se llama Expok, con K, EXPOK, que es un sitio que se dedica todo el tiempo a compartir y a promover iniciativas de desarrollo sostenible, de empresas, de distintos tipos de organizaciones. Yo lo recomiendo porque en realidad es una muy buena fuente de información y de inspiración para noticias de sostenibilidad, de casos, de iniciativas de organizaciones de distinto tipo. Creo que ese es un buen punto para partir, aparte porque está en español además, y porque bueno, es un sitio mexicano, pero también recoge iniciativas de distintas partes del mundo. ¿Sustentabilidad o sostenibilidad? Sostenibilidad. ¿Cuál es el foco? ¿De qué hablamos? Bueno, cuando hablamos de sustentabilidad o de sostenibilidad, en realidad existen como una discusión conceptual que no está claramente resuelta. En inglés el concepto es uno solo, se habla de sustainability, no tiene otro sinónimo. Y en Chile existen algunas versiones del concepto que tienen que ver básicamente con un tema histórico a veces. Cuando se hablaba al comienzo, se hablaba más de sustentabilidad, era como el concepto que se usaba más, y estaba principalmente asociado a temas medioambientales. Y a partir de esto se generaron muchas iniciativas como de greenwashing, que se llaman, que son básicamente cómo podemos disfrazar nuestra organización que es responsable con el medio ambiente cuando finalmente no la es. Por lo tanto, cuando esto ocurrió, y ocurrió de manera masiva e importante, muchas organizaciones decidieron trasladarse o un poco evolucionar ese concepto de la sostenibilidad, un poco para desembarcarse de que la preocupación era netamente medioambiental, sino que también involucraba otros aspectos como las comunidades o el mundo social u otros elementos más. Ahora, no hay ningún error en usar un concepto u otro. No es que uno sea superior al otro, mejor al otro, son sinónimos desde la RAE. Lo que sí tiene como connotaciones simbólicas levemente diferentes con respecto a los enfoques que cada organización imprime a esto. Pero no, más que eso, no yo he realizado algunos estudios con respecto a la evolución de los conceptos y las nomenclaturas, pero esas serían como las principales diferencias que he encontrado. Gracias. Preguntan también, ¿cuál es la relación o diferencia entre este modelo de impacto social total y el valor compartido? El valor compartido es parte del impacto social total. Finalmente, la búsqueda de valor compartido tiene que ver con entender que todos podemos ser beneficiarios de el desarrollo sostenible. Es como todos podemos crecer, todos podemos generar en el fondo un mejor estándar de vida. Si finalmente
todas las acciones y todas las orientaciones debieran estar asociadas o vinculadas hacia cómo generamos una sociedad que sea más inclusiva, donde todas las personas tengan un mejor bienestar en todos los sentidos. Por lo tanto, cuando hablamos de valor compartido, esto tiene que ver justamente con pensar para todos, no pensar para mí solo, y dejar un poco de lado esta cultura narcisista que tenemos como sociedad para enfocarnos en algo que sea mucho más integral. Bueno, una persona pregunta y dice que tal vez lo dijiste, pero ella no lo alcanzó a escuchar porque entró más tarde. ¿Por qué hablar de RSE y no de sustentabilidad de la empresa? Es que no es elegir uno u otro. Hablar de RSE o de responsabilidad social empresarial, la responsabilidad social es parte de una estrategia de sustentabilidad. No son excluyentes, es un componente es un elemento que es componente de una gestión. Una gestión responsable de la empresa involucra esto. Y para que la empresa sea sostenible en el mediano y el largo plazo, debiera tener una práctica responsable. No son separados, es uno involucra al otro, como que lo suma a un concepto mayor, más holístico. Ok, y si esto, la responsabilidad social empresarial, implica una ruptura con la lógica neoliberal, eso está puesto como pregunta, tú nos dices si tiene que ser una afirmación, y esa lógica, por supuesto, está centrada en la acumulación del capital, el individualismo, el sometimiento de la clase trabajadora. Entonces, ¿qué rol jugarían los trabajadores en este tipo de organizaciones? Son como 10 preguntas en una. A ver, la aplicación de la RCE no implica una ruptura con la lógica neoliberal estrictamente. Si nosotros pensamos que, o sea, sí, implica una ruptura un poco ideológica, pero en la práctica, desde este lugar, implica un cambio de paradigma en estas organizaciones donde las empresas se pueden dar cuenta que pueden seguir generando utilidades y pueden seguir teniendo retornos de inversión considerables, pero esto puede ser aún mejor si es que incorporan estas prácticas de responsabilidad, si es que en el fondo involucran la responsabilidad como parte sustentar del negocio. Y desde la óptica como ya más como de teoría de clases, si pensamos en que esto puede generar mayor beneficios para la comunidad, de alguna manera nos empareja la cancha, o por lo menos allá donde debiéramos mirar. Y desde esta perspectiva yo miraría las empresas B, por ejemplo, el desarrollo de las empresas B, miraría los fenómenos cooperativos, los fenómenos asociativos. Esto no implica el quiebre de un paradigma por completo para reemplazarlo por otro. Y yo creo además que los paradigmas ideológicos o políticos a los que estamos acostumbrados tienen límites, todos ellos. Y lo que tenemos que aprender a hacer y a mirar es atravesar fronteras y empezar a buscar modelos nuevos y modelos distintos, donde se conversen estos distintos elementos. Si estamos 100% desde el neoliberalismo y el comunismo como una especie como de caja dura y cerrada, estamos fritos en el fondo, porque necesitamos flexibilidad para salir de la trampa donde estamos. Y desde este lugar podemos empezar a ver que van a haber muchos cambios progresivos con respecto a esta dialéctica como de el dueño de la organización o los accionistas y los trabajadores como capas que no conversan entre ellos. Hoy día cada vez más estamos viendo algunos modelos donde los trabajadores son también accionistas de las organizaciones y tienen un poder un poco mayor sobre involucrarse como con las decisiones que se toman en las empresas y ser parte de las empresas no solo porque reciben un salario, sino porque además se comprometen desde otros lugares y también reciben réditos por la capitalización que genera la organización. Entonces, existen muchos modelos y formas de generar empresa o de generar riqueza que no daña a nadie y que involucre y que equipare un poco las canchas y generen como modelos redistributivos más equitativos. Pero esto yo creo que la invitación aquí es a pensar que necesitamos salirnos de nuestros paradigmas tradicionales, necesitamos abrir la cabeza y empezar a entender cómo conversar entre nuestras ideologías y nuestras maneras de ver el mundo para crear puentes. Sí, mira, pregunta Ernesto Roque, de acuerdo a tu experiencia, yo añado, o quizás desde las experiencias internacionales, ¿qué sugerencias puedes dar para hacer RSE en un ambiente con hiperinflación?
Uy, difícil. Yo creo que acá debemos mirar principalmente, acá finalmente hay algo que pasa con el tema de la RCE y de generar desarrollo sostenible para las empresas que tiene que ver con la naturaleza de cada organización. Cada organización tiene su centro, tiene su core, tiene su razón de ser, tiene su misión y su visión. Y cada organización finalmente es como ver dónde le aprieta el zapato, finalmente. Es como cómo puede organizar y asegurar en el fondo una priorización de su problemática y de su estrategia para salir adelante en relación como a RSE. Es difícil hablarlo desde el punto como de vista como macroeconómico, desde la inflación, porque esto es algo que afecta a todas las organizaciones. Pero donde sí podemos encontrar como salidas a esto es que cada organización se mire a sí misma y vea finalmente qué es lo que puede hacer en relación al origen mismo de la organización, a revisar estas hojas de ruta, a revisar los objetivos de desarrollo sostenible y de acuerdo a eso encontrar un punto de inflexión, encontrar un calce entre estos distintos elementos para ver en el fondo dentro de las posibilidades qué tipo de acciones pueden hacer y que le permita generar réditos en términos sociales, ambientales y económicos. Es difícil pensar en una pregunta de este tipo cuando lo pensamos de manera global. Porque finalmente también un tipo de recomendación podría ser hagamos una revolución mundial y cambiamos todo, pero en realidad es imposible. Por lo tanto, yo creo que aquí la mirada está a ver caso a caso qué es lo que se puede hacer. Es muy difícil tener como una respuesta como global para lo que está pasando desde esa óptica. Sí, y Alejandra, la última pregunta, porque ya estamos en la hora, y es Sí. algo así como verdad o consecuencia. A ver cuál escoges. ¿Ya? ¿Cómo evalúas la educación que tienen estos temas los altos cargos de las empresas? Y es, porque parte del supuesto creo yo que no es tan buena, y pregunta, ¿cómo se puede mejorar? A ver, yo creo que existe mucha disparidad de conocimientos sobre el tema y esto también depende de los tipos de organización de lo que estamos hablando. Grandes empresas, es distinto una gran empresa chilena a una gran empresa multinacional. Es distinto una gran empresa chilena que está abierta a capitales extranjeros a una que solo tiene capitales nacionales y que siempre ha sido dirigida por una misma familia. Las realidades son súper distintas. El año pasado, me acuerdo, cuando hicimos la charla sobre los valores de época, salieron muchos estos temas como adelante y había muchas preguntas de la audiencia que tenían que ver, por ejemplo, con ¿debería yo incorporar una acción de responsabilidad social en mi organización? Y es como, por supuesto que sí, no solo incorpórela, es como hágala por favor ahora. Yo creo que existen distintos niveles. Hay empresas que están más comprometidas y que tienen mucha más información y generan reportes de sostenibilidad año a año y generan métricas y generan alianzas y que están muy preocupadas de esto. Hay empresas que están muy preocupadas de esto y aún así hacen cosas que están muy bien y otras que están muy mal. Y eso también es parte porque las empresas y las organizaciones son complejas. Las tomas de decisiones finalmente las hacen las personas y las personas actúan de acuerdo a su propia ética. Por lo tanto, también los lineamientos éticos de las organizaciones están en conflicto muchas veces y eso impide que se generen ciertos progresos. Entonces, es una pregunta que yo creo que por algo estamos aquí conversando de esto y por algo generamos programas de formación en relación a estos temas. Es porque existe mucha disparidad de conocimiento y además son conocimientos y paradigmas que van cambiando y van evolucionando. Entonces, yo estudié en particular este programa, yo fui alumno de este programa hace 10 años atrás aproximadamente. Y lo que yo aprendí en ese momento y como contenidos es muy distinto a lo que revisamos hoy día como contenidos, porque es una problemática y es un tema que está en evolución. O sea, si miramos esta misma charla, estos temas se empezaron a hablar hace 50 años, no hace 300 ni 5000. Y eso implica también que existe una distribución desigual de la información a través de los países y las sociedades. Por lo tanto, acá tenemos también esos puntos que nos permiten ver que esto no es igual para todos. Y también nuevamente es algo que es caso a caso. Yo no podría llegar y decir, no, las empresas no saben nada. Hay empresas que saben mucho y se equivocan, hay empresas que tratan de equivocarse menos, hay empresas que saben poco y tienen interés, pero no saben qué hacer. Existe como toda esa disparidad en nuestra sociedad. Muchas gracias, Alejandra, por tu disposición, por tu excelente charla. Hubo, como te comenté, muchos comentarios en el chat, muchas preguntas también, las vamos a copiar y te las vamos a hacer llegar para que sepas lo que se está preguntando, las inquietudes que tienen las
las personas. Mira, lo último, sí, en 3 minutos, si nos puedes contar sobre el diplomado. Bueno, este diplomado es un diplomado, como yo les comentaba, fue de interés mío personal. Hace 10 años yo estudié este programa, lo hemos ido modificando, cambiando, ajustando a las nuevas necesidades. Y desde aquí lo que buscamos finalmente es formar conocimientos y habilidades para personas que quieran involucrarse más con estos temas, con gente que les interese conocer cómo se desarrollan estas problemáticas, cómo ocurren, entenderlas mucho mejor, luego desarrollar planes y proyectos asociados a temas de responsabilidad social y de marketing social, cómo generar los elementos o comprender los elementos críticos para desarrollar campañas de marketing social también, y con elementos publicitarios y comunicacionales que contribuyan a difundir este tipo de acciones, y finalmente cómo nosotros podemos también generar planes de acción y dar cuenta de lo que hacemos y dar cuenta de cómo esto lo podemos llevar al siguiente nivel y transparentar las acciones que realiza una organización hacia la sociedad, y eso a través de la generación de reportes de sostenibilidad. Por lo tanto, pasamos como por toda esta evolución de conceptos y elementos para que una persona en el fondo pueda desempeñarse en estas áreas y tenga las herramientas necesarias para involucrarse mucho más con estos componentes. Y desde ahí poder trabajar también, esto no está solamente dirigido a personas que trabajan en empresas privadas, sino también en organizaciones públicas, en ONG, fundaciones. Esto está abierto también a un público que es bastante amplio. En la historia que hemos tenido en este programa, hemos tenido personas que trabajan en empresas o en municipalidades, por lo tanto también es súper abierto en ese sentido. Entrega herramientas que son transversales. Sí. Muchas gracias. ¿Y puedo hacer la última pregunta? ¿Hay más preguntas? No, solo porque este programa, bueno, es dictado por nosotros, Escuela de Trabajo Social, y existen otras carreras más vinculadas al mundo de los negocios que también dictan programas como este. Entonces, ¿por qué tomarlo en la Escuela de Trabajo Social y no en estos otros que tienen una mayor trayectoria también en el tema y que han estado instalados presentándolo, digamos, a lo largo de los años? ¿Sí? Perdón, se me cortó un poco, parece. No te escuché. Ok. Sí, Disculpe. porque en trabajo social sí hay otras carreras que tienen aparentemente más experiencia en este tema. ¿Por qué tomar este diplomado en trabajo social y no en algo Bueno, este ingeniería? programa, sí, entiendo, este programa nace desde trabajo social, desde esta escuela, justamente por esta óptica de cómo generar concientización en las organizaciones de distinto tipo sobre la problemática humana. Básicamente la base de la responsabilidad social tiene que ver con las personas y los trabajadores de las organizaciones. De ahí viene todo. Ese es como el origen desde donde esto ocurre. Por supuesto que está la problemática ambiental de paso, digamos, pero cuando empezamos a desarrollar y pensar en estrategias de responsabilidad social, viene desde las personas, viene desde los trabajadores. Y desde ahí trabajo social es como se genera en el fondo este calce perfecto, porque el trabajo social está orientado a eso, cómo nosotros podemos ayudar a las personas y a las comunidades. Y ese es el foco desde donde esto comienza, cómo nosotros podemos mirar las organizaciones de distinto tipo desde adentro hacia afuera, y desde adentro entendiendo como desde las personas hacia afuera, y cómo eso puede generar externalidades e impactos hacia otros lugares. Y desde acá es ver desde el trabajo social y como desde esa perspectiva, desde las personas y desde lo humano, cómo podemos generar estrategias que se amplifiquen hacia afuera, desde el marketing, desde los reportes y desde otras herramientas que también se ven en el programa. Pero el origen es ahí, el origen finalmente es personas. Muchas gracias, Alejandra, nuevamente por toda tu disposición. Agradecemos también la participación de nuestros asistentes y nos gustaría poder tomar una foto, si es que nos autorizan. Y la autorización implica abrir sus cámaras. Si no abrimos porque no estamos autorizados a... Muchas gracias. Ya, entonces voy a sacar la foto. Ahí estamos. 1, 2, 3. Estamos tomando.
Muchísimas gracias a todos por su participación, por su asistencia y por sus comentarios y sus preguntas. Es súper interesante leerlos y ver también cómo qué están pensando sobre estos temas. Así que bueno, los dejamos súper invitados después vamos a comunicarles el link a la charla, ¿cierto, Ceci? Sí. Sí, Para quienes se cayeron entre medio y no pudieron verla completa, también vamos a disponer de eso. sí, les vamos a enviar un correo con el link a YouTube, que es donde va a estar disponible. Muchas gracias y nos vemos en nuestras próximas charlas. Que estén muy bien, chao, chao. Ahí está. Entonces, ahí está.